En un reciente estudio realizado por la encuestadora Gallup junto con Meta, titulado El estado global de las conexiones sociales, se ha demostrado el sentimiento de soledad que perdura dentro de la juventud. Esto es interesante porque se analizaron a mayores de 15 años en 142 países y se demostró lo siguiente. En el rango de edad entre 15 y 18 años, un 25% de los jóvenes se siente completamente solo. Entre el rango de edad de los 19 a los 27 años aumenta a un 27% y en las otras edades varía entre un 25 y un 23%. En conclusión, uno de cada 4 jóvenes se siente completamente solo. ¿Qué hacer frente a la soledad? Cuando yo no me siento valioso, ¿qué hago yo para poder sentirme valioso con otras personas? Bueno, ¿cómo buscar agradar a las personas? Y nosotros tenemos que tener en cuenta, tras lo que hemos estudiado en la lección de escuela sabática, que hay alguien a quien siempre le vamos a agradar, porque Él siempre nos ama. Y a veces no tenemos que hacer nada para poder agradarle, pero hay ocasiones donde cuando correspondemos a su amor, Él se siente satisfecho. Y eso es lo que vamos a estudiar en la lección de esta semana. Hola a todos, bienvenidos a Escuela Sabática Simple, les habla el pastor Esteban Díaz. No se olviden de compartir este video, darle like para que pueda llegar a otros amigos y juntos podamos estudiar la lección de Escuela Sabática y repasar la palabra de Dios. Estamos comenzando una nueva semana, la lección es la lección número 3 y se titula Para agradar a Dios. El versículo para memorizar se encuentra en Sofonías capítulo 3, versículo 17, lo voy a leer a continuación, dice así: El Señor está en medio de ti, poderoso Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, te pacificará con su amor, se regocijará sobre ti con cantar. Una alabanza, el Señor se alegra junto a nosotros. Recién estamos viendo en la introducción acerca de este estudio de la encuestadora Gallup, que ha demostrado que dentro de la juventud hay un porcentaje muy alto de sentimiento de soledad, pero no solamente la juventud, podríamos decir que los adultos también es 1 de cada 4 o 1 de cada 5 personas adultas a nivel mundial se encuentra o se siente completamente solo. Puede ser por distintos factores, esto puede ser cierto por los familiares, no tener recursos, algunos dirán, cierto, para tener espacios de ocio, para poder comprar algunas cosas, poder salir a comer algo, qué sé yo. Y otros factores también pueden ser, ¿no? Depresión, alguna enfermedad, alguna discapacidad, distintos factores pueden, pero la cuestión es que muchas personas se están sintiendo solos y sobre todo hablamos acerca de la juventud porque en la juventud, en la etapa cuando uno es niño, cuando uno es adolescente, es joven, está construyendo su identidad. Entonces, como decía el título de la lección, a veces buscamos agradar a otras personas para poder sentirnos parte de un grupo, es decir, sentirnos identificados con algo. Entonces queremos, porque nos sentimos solos, queremos ser parte de algo, estar con algo, y por lo tanto estamos dispuestos muchas veces a transar nuestros principios, nuestros valores, para poder ser parte de este grupo. Quizás estoy hablando para alguien que va a recordar en su juventud que hizo algo indebido, se unió a un grupo, ¿cierto? A una mala junta, hizo malas prácticas, porque solamente quería sentirse querido, quería sentirse amado, quería sentirse que era parte de un grupo y que tenía compañeros, que tenía amigos. Y hoy en día eso está afectando a nuestra población. Es decir, nos sentimos cada vez más solos. A pesar de que es una paradoja, vivimos en la era de las comunicaciones a nivel global, podemos comunicarnos con cualquier persona en cualquier parte del mundo, estamos llenos de redes sociales, tenemos más cercanía, podemos escribir inclusive a aquellos, ¿cierto?, estrellas del cine, qué sé yo, ¿cierto? Pero aún así perdura este sentimiento de soledad. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con nosotros? Entonces muchas veces, como mencioné delante, buscamos agradar a las personas para no sentirnos solos y poder sentirnos identificados, ¿cierto? Y sentirnos parte de algo. Entonces andamos buscando el hecho de poder agradar. ¿Qué pasa con Dios? ¿Cómo lo hace Dios? Ya dijimos en las lecciones anteriores que todos somos hijos de Dios y por lo tanto recibimos el amor de Dios y Dios nos ama de una manera incondicional. Pero la lección de esta semana nos plantea algunas preguntas de ¿realmente será que nosotros podemos agradar a Dios? Nosotros, seres pecadores,
seres que no merecemos nada, que nos hemos equivocado, que le hemos fallado una y mil veces a Dios. Ahora tú recuerdas cuántas veces le has fallado a Dios, cuántas veces le has prometido a Dios no cometer un error, un pecado, y lo volviste a hacer y lo volviste a seguir, pero aún así Dios te perdona. Entonces, ¿será que nosotros podemos hacer algo para poder agradarle a Dios, o Dios simplemente nos ama ya incondicionalmente y no espera ninguna respuesta de nosotros? ¿Será que es así? Eh, ¿O a Dios se sentirá bien? S- ¿Será que puede sentirse bien Dios? ¿Será que Él se siente bien, se siente contento, se siente alegre cuando nosotros decidimos escuchar su llamado, escuchar su voz y por lo tanto obedecerlo? Bueno, eso es lo que vamos a estar repasando en la lección de esta semana. Vamos al día domingo, más valioso de lo que puedes imaginar. En Lucas capítulo 15 se encuentra la parábola del hijo pródigo, pero esto es una triada, ¿no? Es una trilogía, son 3 parábolas. Yo sé que a más de alguno le gustará las trilogías, ¿no? Tendrán sus películas favoritas, ¿no? Y les gustará, ¿cierto?, esta serie de 3. Generalmente así se hacen las grandes películas, en series de 3. Y después han sacado, ¿cierto?, cuarta, quinta, sexta entrega, pero en realidad son trilogías. Y acá nosotros tenemos una trilogía de parábolas, ¿no? Para la parábola de la oveja perdida, Lucas capítulo 15, tenemos la parábola de la dracma o la moneda perdida, y tenemos la parábola del hijo pródigo. Ahora, es interesante porque Lucas es el único evangelio que nos presenta estas parábolas. Los otros evangelios no la presentan. Esto lo dijo Jesús y fue para poder ilustrar algo que es importante. Recordemos siempre el público al cual Jesús se dirige. No solamente están las personas que son seguidores de Jesús, sus discípulos, aquellos curiosos, aquellos artesanos, pescadores, gente del pueblo que vino por curiosidad quizás a poder escuchar las palabras de Jesús porque se dice que Él es el Mesías, sino que también estaban aquellos que son críticos. Siempre están los críticos, en todos los lugares se encuentran los críticos. Y estos eran los fariseos y los escribas y muchas veces algunos saduceos, ¿cierto? Algunos de la rama sacerdotal. Entonces estaban allí para poder observar y poder escuchar a Jesús. Entonces dentro del fariseísmo se hablaba acerca de que los pecadores no podían agradar a Dios, solamente agradan a Dios a aquellos que hacen su voluntad, son fieles en los diezmos y hacen todas las cosas y sus oraciones, ¿no? Por eso la oración del publicano con el fariseo, las distintas oraciones. Te agradezco, Dios, porque no soy como tal cual, ¿cierto? Y como este. ¿Ya? Porque hago mis oraciones, cumplo con mi diezmo, hago todas las cosas. En cambio, el publicano ora de una manera totalmente distinta y Jesús pregunta, bueno, ¿quién salió justificado? ¿El fariseo o el publicano? Y Jesús dice, el publicano. ¿Por qué? Porque a Jesús le encantaba estar con aquellos que se reconocían a sí mismos como pecadores, inmerecedores de la gracia de Dios, porque aún así Jesús les demostraba que Dios los amaba, porque reconocían su necesidad de estar cerca de Él. En cambio, en los otros había un orgullo espiritual. Entonces, en ese contexto es en el que vamos a escuchar esta parábola del hijo pródigo que se encuentra en Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32. Y nosotros sabemos la historia. ¿Ya? Sabemos que un hijo llegó y le dijo a su padre, literalmente, dame mi herencia y me voy a ir. Esto para un padre en aquellos tiempos es como decirle, realmente para mí estás muerto, por lo tanto yo quiero hacer mi vida completamente alejado de ti, no me interesa tu bienestar, no me interesa quién eres, ya dejamos de ser familia y quiero mi herencia. O sea, la herencia se entrega solamente cuando una persona está muerta y por lo tanto si se la están entregando a él en ese preciso momento es porque lo considera muerto su padre. Entonces esto es fuerte para el padre, es un choque emocional para el padre. ¿Cómo te sentirías tú si tu hijo te dijera esto? ¿Ya? Entonces él decide irse y gasta todo lo que tiene, lo despilfarra, no es un buen administrador, ¿ya? No es para nada equilibrado, ya se fue toda la riqueza de un porrazo, de haber sido bastante la riqueza, porque le duró varios días, ¿ya? Y por lo tanto quedó en una condición de extrema pobreza, trabajando, o se llegó a alguien, nos dice, y ahí estaba trabajando con cerdos, animales que son inmundos, considerados para el mundo judío. Y ahí estaba, y quería comerse la comida de los cerdos. Entonces ahí llega un momento de recuerdo, oye, los jornaleros de mi padre estaban mucho mejor. ¿Qué hago yo acá en esta situación? Mejor me voy para allá y le digo, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no merezco ser llamado tu hijo, por lo tanto, hazme uno como tus jornaleros. No merezco ser llamado tu hijo. O sea, él sabía la realidad.
Sabía, ¿cierto?, bajo las condiciones culturales en las cuales se encontraba, que él no merecía ser su hijo. Sabía que él no merecía ninguna clase de misericordia, pero aún así lo intentó. Me convierto en tu esclavo porque necesito sobrevivir. Entonces va hacia el padre y el padre lo ve a lo lejos, y acá nosotros tenemos algo que quizás no notamos, pero el padre se conmovió, se conmueve de manera inmediata cuando ve a su hijo, y entonces comienza a correr para poder encontrarlo, ¿ya? Ahora entendamos lo siguiente: el ropaje de aquellas personas en aquel tiempo, la vestimenta, eran túnicas largas que utilizaban, ¿ya? Levantarse la túnica no era algo muy adecuado, no era algo bien visto culturalmente en aquel tiempo, era como una falta de respeto. No podía ir alguien levantándose la túnica en medio de las personas, como hoy en día andamos con short. No podía alguien mostrar las piernas, menos, ¿cierto?, alguien que ya tenía su edad. Pero el padre lo hace aún así, a pesar del que dirán, a pesar de cómo lo consideren, se levanta la túnica y comienza a correr para poder encontrar a su hijo. Acá vemos un gesto de amor tremendo del padre hacia su hijo. Lo abraza, un abrazo increíble, un encuentro tremendo entre un padre y entre un hijo. El padre siempre lo extrañó, siempre estuvo allí para poder esperarlo, para que él pudiese acercarse a él. Siempre estuvo pensando en su hijo. El hijo no, el hijo pensaba en otra cosa, el hijo hacía lo que quería, pero el padre siempre estuvo atento para que algún día volviera su hijo. Entonces se abrazan, se encuentran, y ahí viene el regocijo del padre. Alegrémonos, festejemos, porque ha llegado mi hijo. Entonces invita a todos, ¿cierto?, los jornaleros, invita a todos los de la casa. Llega el hijo mayor, se enoja, se molesta con el padre, pero aún así le dice: este es tu hermano, no es solamente mi hijo, sino también tu hermano. Alegrémonos con él, porque estuvo muerto y ha revivido. Es decir, es parte ahora de nosotros. Es una cosa interesante, es una cosa tremenda. Qué hermosa imagen de Dios, ya la que nosotros acabamos de ver. Se compadeció porque lo amaba. O sea, tú, en tu condición, cómo te puedas encontrar en este momento, eres valioso para Dios. A veces nosotros nos sentimos que no valemos nada. A veces nosotros, con nuestros errores, con nuestros pecados, sentimos, ¿cierto?, que estamos lejos de Dios. Pero así, en tu condición tal cual estás, Dios tiene un amor pero tremendo contigo. Te ama, eres valioso, eres lo más preciado que Él tiene. No importa el error que hayas cometido, no importa los pecados, no importa cuán lejos te hayas alejado. Yo creo que la enseñanza máxima es que el Padre siempre está dispuesto a recibir a sus hijos. Entonces, si te sientes alejado de Dios, pero haces una oración en este momento, tenlo por seguro de que Dios se va a alegrar. O sea, se va a regocijar, se va a poner muy feliz porque Él te ama. Por eso el título de la lección del día domingo, ¿no? Más valioso de lo que tú puedes imaginar. Eres muy valioso para Dios. En el día lunes, la lección del día lunes, nos habla acerca, y comienza con el versículo para memorizar, ¿no? Dios se alegra con su pueblo Israel. Y Dios se alegra con su pueblo Israel porque Dios considera a su pueblo Israel como su amada esposa, ¿ya? A su pueblo. Recordemos que es la imagen que utiliza Pablo en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 28. Si ustedes me ayudan a leerlo, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entregó a la iglesia, se entregó a su pueblo porque lo amaba. Y nos dice el versículo 26, para santificarla, habiéndole purificado con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Eso es por el poder de Cristo, el poder de la limpieza de Dios. Así también los maridos, y vuelvo a repetir, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y recordemos que esto es parte del cumplimiento de la ley. El que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Nosotros tenemos que tener amor hacia nuestros seres queridos. Y cuando nosotros expresamos el amor, no solamente hacia nuestros seres queridos, sino a nuestro prójimo, lo vimos la semana pasada en la lección, estamos, ¿cierto?, agradándole al Señor, ¿va? Tenemos que tener amor y demostrarlo, ¿no? Ser un poco más cariñosos. Miren, yo mismo acá en mi Biblia estoy leyendo y tengo una foto de mi familia para que ustedes lo puedan ver, ¿ya? Foto de mi esposa junto con mis hijas, mis mujeres, porque las amo, las tengo siempre presentes acá en la palabra de Dios. Primero Dios y luego nuestra familia,
Bueno, Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia porque es de un valor incalculable, cada uno de nosotros. Bueno, Dios se deleita entonces cuando su pueblo, ¿cierto?, está dispuesto a seguirlo, está dispuesto a obedecerlo. Y eso es lo que vamos a ver después, ya el día martes. Y acá viene la pregunta, ¿no? ¿Complacer a Dios? ¿Realmente se le puede complacer? Es lo que dijimos al principio del repaso de la lección. ¿Cómo es posible, dice la lección, que el Dios del universo se complazca en meros seres humanos fugaces, manchas de protoplasma en un minúsculo planeta en medio del que probablemente sea un universo infinito? ¿Cómo es posible que los seres humanos importen tanto al Ser Supremo que es todopoderoso y no necesita de nada? ¿Cómo es posible, no? Que podamos nosotros complacer a Dios, sacarle una sonrisa a Dios. Y claro que se puede, porque en esta analogía, ¿no?, en esta imagen, en esta metáfora de el Padre junto con el Hijo, que nosotros somos los hijos de Dios, y por lo tanto, ¿cierto?, Él es nuestro Padre, se ve claramente. Entonces uno lo traslada a las relaciones personales, ¿no?, de cómo nosotros tratamos a nuestros seres queridos, y tenemos que verlo desde esa misma manera. Recuerdo que el sábado me preparé para poder ir a la iglesia, camisa, pantalón, terno, traje, corbata, todo impecable, zapatos lustrados. Y cuando estaba lustrando mis zapatos se me acerca mi hija que siempre me quiere ayudar a lustrar los zapatos y comienza, ¿no?, que quiere hacerlo, que quiere hacerlo. Entonces toma el betún, ya el frasco de betún, mete los dedos, ¿cierto? Y todo, y se me abalanza. Entonces me mancha el terno. Yo le había dicho muchas veces que no lo hiciera, que no lo hiciera, que no lo hiciera. Amy, por favor, no, hija, juega en otro lado, tengo que hacer esto. Me manchó la camisa, me manchó la corbata, me manchó el vestón, me manchó el pantalón, me manchó todo. Ya estábamos en la hora de poder partir a la iglesia. Me vino una molestia. Fui a cambiarme rápidamente. Ahí mi esposa le habló a la M, le dijo que no volvería a ser una enseñanza, ¿no?, para ella, para poder educarla. Bajé, cambiado completamente, me puse otro terno, otra camisa, todo de manera completa. Y ahí estaba, ¿no? Andaba molesto con mi hija. Entonces mi hija se me acerca y me dice, disculpa papá. Y yo le digo, no, estoy molesto contigo. Y después nuevamente me dice, disculpa papá. No, le dije, estoy molesto contigo. Y ahí sacó una respuesta a mi hija que me impresionó. Y me dice en ese momento, ¿por qué? ¿Por qué? Si te pedí disculpas. Y claro, me pidió disculpas 3 veces y ahí comprendí, ¿no? Y le dije, tranquila, hija, sí, no hay problema, te amo mucho, le di un besito, pero comprendí algo interesante, ¿no? Que no soy como Dios, en definitiva, porque Dios, cuando nosotros le pedimos perdón, así como lo hizo mi hija, inmediatamente Él nos perdona. No es como nosotros, que a veces nos cuesta perdonar. Y a veces nos cuesta perdonar a nuestros seres más queridos. Y cuando nos traicionan a aquellos que más amamos, es una cosa pero imposible de perdonar porque se trata de una confianza. Y imagínense, en cosas tan pequeñas como esas me costó un poco y como que reaccioné cuando mi hija me dijo, ¿por qué? Si te estoy pidiendo perdón, te estoy pidiendo disculpas, ¿por qué no me perdonas? Y yo me doy cuenta de cuán distinto actúa Dios con nosotros. Cuán distinto actúa Dios con nosotros. Y a la vez también me puse contento porque mi hija, ¿cierto?, está aprendiendo a pedir perdón, a pedir disculpas cuando comete un error. ¿Le complace esto a Dios? Por supuesto. Cuando nosotros pedimos perdón, cuando nosotros, ¿cierto?, seguimos sus principios, seguimos sus caminos, esta es una manera de poder agradarle a Él. Dios nos tiene en gran estima. Y miren, vamos a leer acá algunos versículos, sobre todo el de Proverbios. Dice, el sacrificio de los impíos, Proverbios 15, versículos 8 y 9, esta es la lección. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. ¿Ya? O sea, no rechazo a los impíos, pero la oración de los rectos me deleito, es mi gozo, me agrada. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue la justicia. Es interesante, ¿no? En nuestra parte dice que el Señor ama a los justos, que Dios ama al que da con alegría, que Dios inclusive tuvo un discípulo amado. Y ahora vamos a ver por qué todo esto. ¿Acaso Dios nos ama entonces a los que son pecadores? También los ama, ya lo hemos visto en las lecciones pasadas. Pero acá hay un énfasis especial, ¿no? A Dios obviamente le gusta el mal, no ama el mal. Se deleita en la bondad, pero aborrece el pecado, aborrece la maldad,
Pero como está ese dicho, Dios ama obviamente al pecador, a la persona. Dios nos ama a cada uno de nosotros. Pero Dios les agrada cuando nosotros hacemos nuestras oraciones, cuando nosotros seguimos el camino del bien y le complace a Dios cuando nosotros hacemos sacrificios espirituales. Estudiamos nuestra Biblia, hacemos oración, hacemos buenas obras, seguimos, ¿cierto?, su voluntad. Eso le complace a Dios porque quiere decir que tenemos una conexión estrecha con Él. Y cuando tenemos una conexión estrecha con Él, entonces nuestra voluntad es hacer la voluntad de nuestro Padre. Y sabemos que la voluntad del Padre siempre es la mejor para nosotros. Es una cosa importante lo que acá estamos diciendo. El discípulo amado, no es que Dios amaba más a Juan que a los otros discípulos, sino que el discípulo amado se acercaba más a Jesús, ¿ya? Y eso tiene que ver, ¿cierto?, con cómo nosotros estamos dispuestos a acercarnos más a Dios. Por lo tanto, ¿cierto?, es más amado aquel que está dispuesto, obviamente, a acercarse más. Pero ojo, no estamos hablando acá de niveles de amor. Dios ama incondicionalmente a todos. Pero a Dios le complace cuando nosotros, como a cualquier padre, estamos dispuestos, ¿cierto?, a acercarnos y a hacer su voluntad y a obedecerle. Como que el padre la alegra cuando tiene un hijo, ¿cierto?, que le obedece, que sigue su consejo, que hace, ¿cierto?, lo que le dice, porque el padre siempre quiere lo mejor para su hijo. Entonces, ¿podemos complacer a Dios? Por supuesto. A Dios se alegra, Dios se complace cuando nosotros hacemos estos sacrificios espirituales y cuando hacemos su voluntad. Sigamos avanzando. Día miércoles, piedras vivas. Y cuando se habla de piedras vivas, yo creo que va conectado con el día jueves. Hablamos acerca de la justificación. ¿Ya? Romanos capítulo 5, versículo 8 y Romanos capítulo 8, versículo 1, los voy a leer a continuación. Ya nos dicen algo importante. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tremendo. Romanos 8.1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ya? Es decir, no siguen la carne, no siguen, ¿cierto?, los dictados de su propio corazón, de su propia mente, ya, de su propia pecaminosidad, sino que hacen la voluntad de Dios. Y Dios muestra su amor, encarece su amor, dicen otras versiones, con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué tremenda lección! ¿Ya? Entonces, acá se deja algo muy claro, ¿no? Muy, muy claro. No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No tenemos nada bueno en nosotros mismos, pero es Dios quien nos justifica. Y las obras que después hacemos, el bien que después hacemos, tiene que ver, ¿cierto?, con que Dios intercede por nosotros. Esta relación de justificación, ¿no?, donde nuestras obras son reemplazadas por las obras del Hijo, donde el Padre no ve a nuestros pecados, ¿cierto?, sino que ve a su Hijo, ¿cierto?, donde no ve nuestras manchas, sino que ve el sacrificio de Jesucristo, y por lo tanto las cosas que nosotros hacemos le agradan al Padre porque tenemos un mediador, alguien que está en medio de nosotros dos. Entonces Dios nos considera justos, Dios nos justifica, es decir, Dios nos declara justos, y por lo tanto, ¿cierto?, esa obra redentora que hace Dios por nosotros nos transforma en nuestro interior y vamos en un proceso de santificación. Ahora, ¿cómo nosotros que agradamos a Dios? Bueno, acá se habla acerca de unas piedras vivas, ¿no? Y yo creo que es justamente mantener esa relación con Cristo. Dice Pedro, acercándonos a Él, 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 y 6. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Vosotros también como piedras vivas, ya, si Él es una piedra viva, ustedes también son una piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¡Wow! Entonces, edificado es decir, nos va construyendo, nos va haciendo Dios, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, aquí pongo en Sion la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado. Entonces, sacrificios espirituales, estamos construyéndonos para glorificar a Dios, y lo que hacemos le tiene que agradar a Él. Wow, ¿qué dice Hebreos 11:6? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la base
de todo, de todo. Y el día jueves vamos a verlo ya. En Marcos capítulo 9, versículos 17 al 29, el jueves se titula Un objeto digno, ¿ya? Cuenta la historia de Jesús bajando del monte donde se transfiguró, donde se mostró. Entonces baja y resulta que ve una escena horrorosa, un padre que había traído a sus hijos, a sus discípulos, para que lo pudieran expulsar un demonio que él tenía que le atormentaba ya desde pequeño, desde hace mucho tiempo. Entonces ninguno de sus discípulos pudo. Elena Juan nos dice que porque cada uno estaba preocupado o preguntándose por qué fueron los otros discípulos arriba con Jesús y no fueron ellos. Es decir, no estaban preocupados o enfocados realmente en lo que tenían que hacer, que era ayudar a las demás personas. Por lo tanto, cuando Jesús baja, se encuentra que están los discípulos peleando, discutiendo con los fariseos, intentando, cierto, ver la manera para poder expulsar al demonio, qué sé yo. No sabemos realmente lo que estaban discutiendo. Entonces Jesús baja y le pregunta al Padre, entra en conversación y luego, cierto, en la cena le dice, bueno, si puedes creer, para el que cree, todo le es posible. Esto puede haber sido fuerte para el Padre, ¿no? Porque él pudiese habérselo tomado de la siguiente manera. Recordemos, ¿cierto?, que toda palabra debe ser interpretada. Entonces pudo haberlo interpretado de la siguiente manera, es decir, si no tienes fe, no esperes nada. Puede haber sido eso. O también, ¿cierto?, como lo tomó el Padre, es decir, una cierta palabra de esperanza. Es verdad, creo, pero tengo poca fe. Ayuda a mi incredulidad, como diciéndole, por favor, estoy tan desesperado que está reconociéndole a Jesús, me cuesta creer que se puede hacer algo, pero me aferro, confío en ti con toda mi fuerza. Es decir, ayúdame por favor a creer. Y esa poca fe fue suficiente, ¿ya? Porque tenemos que acercarnos a Dios. O sea, la fe, el hecho de creer que Dios realmente puede hacer ese milagro, realmente, ¿cierto?, es increíble. De esa manera nosotros complacemos a Dios cuando nosotros confiamos en Él, como este Padre confió en Jesús, a pesar de que declaró tener poca fe. Pero por más minúscula que sea la fe, es como un granito de mostaza, por más minúsculo que sea, Dios puede hacer cosas maravillosas, cosas increíbles. Y acá vamos a hablar un poco acerca de la fe, porque a Dios le agrada que nosotros confiemos en Él. Cada vez que Dios nos desafía a nosotros, ¿ya? Cada vez que Dios, ¿cierto?, nos pone en circunstancias, en pruebas, en dificultades, es justamente para que nuestra fe, nuestra relación con Él pueda aumentar, pueda crecer. Acá estamos viendo, ¿cierto?, este padre con este hijo, porque Él sabe, ¿cierto?, que esto nos va a ayudar a nosotros mismos. Es decir, agrada a Dios el hecho de que nosotros confiemos en Él, pero también nos sirve a nosotros mismos para tener una relación más fuerte con Jesús y ver que en medio de la adversidad, en medio de los mayores problemas que nosotros podamos tener, Él siempre va a estar allí para poder ayudarnos. Sí, es una cosa increíble la que Dios hace en la vida de las personas. Y Dios quiere hacer esos milagros en nuestra vida. Dios quiere, ¿cierto?, que nosotros podamos experimentar grandes cosas en nuestra vida. No hay mejor cosa que vivir una vida por fe, que vivir una vida haciendo la voluntad del Señor, que vivir una vida aceptando la invitación del Señor. Oye, quiero mencionarlo, ¿no? Oye, pero si a veces pasa que en la iglesia la mayoría de las personas, la mayoría de los hermanos, no tienen una experiencia de fe realmente, o sea, en el día a día no logran tener un testimonio, no logran tener, ¿cierto?, una experiencia, no logran, ¿cierto?, tener esa conexión, ese testimonio que hace Jesucristo en la vida de las personas. Parece ser, ¿cierto?, que viven su vida espiritual de una manera automática, es decir, están acostumbrados a ir a la iglesia, escuchar el sermón y vivir, es decir, una espiritualidad plana, baja, donde no ejercen la fe, donde están completamente cómodos. Pero cuando nosotros ejercemos la fe, entonces hacemos su voluntad, hacemos obra misionera, nos pasan circunstancias complicadas, pero confiamos en Él. Tenemos testimonios grandes porque nos hemos decidido dejarnos llevar, ¿cierto?, por Jesús. Entonces aceptamos una invitación, predicamos, vamos para allá, damos un estudio bíblico, le hablamos a otras personas acerca del amor de Dios, entregamos un libro misionero, qué sé yo. Cuando nosotros hacemos estas cosas y tenemos actos testimoniales, entonces la fe va aumentando porque la relación con Jesús va aumentando. Es una cosa
tremenda. Y Dios, y como estamos viendo, lo que le agrada a Dios le agrada esto. O sea, a Dios le agrada que nosotros tengamos un conocimiento de Él mucho más profundo que el que tenemos. A Dios le agrada que nosotros experimentemos la fe, experimentemos los milagros cada día. A Dios le agrada cuando ve que sus hijos van creciendo en la fe y van creciendo en el carácter y se van asemejando a Él y van actuando con amor. O sea, esto es lo que le agrada a Dios. Por lo tanto, para ya ir cerrando y terminando la lección, ¿será que nosotros podemos agradarle al Señor? Por supuesto. Podemos, ¿cierto?, hacer que el Señor sonría, el Señor se alegre cuando estamos avanzando por fe en nuestra vida. Él nos ama con un amor eterno, ya lo hemos dicho, un amor incondicional. Él siempre nos va a amar, no importa lo que nosotros hagamos, podemos acercarnos a Él, pero le agrada mucho más cuando nosotros decidimos avanzar en nuestra vida por fe, creyendo en sus promesas y haciendo su voluntad cada día, dejando el pecado y haciendo completamente lo que Él nos dice. Que Dios te bendiga en esta semana, que el Señor te acompañe. Me gustaría hacer una oración por ti. Bendito Padre Celestial, te doy las gracias por permitirme compartir el estudio de la lección de esta semana. Quiero rogarte por aquel que está escuchando esta oración para que tú lo puedas sostener, para que lo puedas ayudar en momentos de dificultad que quizás puedan surgir en el día a día. Señor, tú seas su fortaleza y podamos ejercer esa fe que te agrada a ti, Señor. Esa fe que confía implícitamente en tu palabra y en tus promesas, Señor. Acompáñalo y gracias, Señor, por tu amor que no merecemos, pero aún así estás dispuesto a darnos a cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, no olvides compartir la lección de esta semana y nos vemos para un próximo estudio de la lección aquí en Escuela Sabática Simple. Un gran abrazo para cada uno.